Vació nuestra cuenta conjunta y me envió un mensaje: te dejo. Suerte para sobrevivir. Le respondí: tú también. No se dio cuenta de que la cuenta estaba abierta como una línea de crédito comercial solo a su nombre. El banco empezó a llamarla para informarle sobre esa deuda de 80,000 pesos en menos de una hora. Yo, de 31 años, escribí el correo: estuve con Chloe, de 29, durante 6 años y llevo 3 casados. El mensaje llegó mientras estaba en mi trabajo un jueves por la tarde. Acabo de vaciar nuestra cuenta. Te dejo por alguien con ambición. Que tengas suerte sobreviviendo sin mí. B2W ya solicitó el divorcio. No intentes encontrarme. Me quedé mirando mi teléfono y luego inicié sesión en la app de banca. Efectivamente, la cuenta que habíamos estado usando para los gastos del hogar mostraba un fallecimiento. Saldo anterior: 80,000 pesos. Pero bueno, la cuestión es lo siguiente. Cuando nos mudamos juntos hace 4 años, Chloe insistió en encargarse de las finanzas. Trabajaba en un banco por aquel entonces y decía que conocía todos los trucos para maximizar los intereses, conseguir las mejores cuentas, etc. Yo era joven, estaba enamorado y, sinceramente, era terrible con el dinero, así que acepté. Abrió lo que llamó nuestra cuenta familiar y me agregó como usuario autorizado. Dijo que era mejor que una cuenta conjunta normal para fines fiscales y para generar crédito. Transfería mi parte cada mes. Se encargaba de las facturas y trabajaba bien. Lo que no supe hasta mucho después, y al parecer Chloe seguía sin darse cuenta, era que había abierto una línea de crédito comercial, no una cuenta corriente, solo a su nombre. Como única propietaria de su negocio de consultoría, eso nunca despegó. Lo descubrí hace unos 8 meses, cuando por fin empecé a aprender sobre finanzas. Irónicamente, porque Chloe no dejaba de llamarme ignorante financiera. Vi términos raros en un extracto, busqué en Google y llamé al banco fingiendo estar confundida con el tipo de cuenta. El representante me explicó que solo era un usuario autorizado de una línea de crédito comercial y que no era responsable de ninguna deuda. Solo la titular de la cuenta, Chloe, era responsable del pago. Me quedé callado y seguí transfiriendo mi mitad cada mes. Pero también abrí discretamente mi propia cuenta corriente y empecé a crear un fondo de emergencia, por si acaso. Así que cuando vi ese mensaje, después del impacto inicial, me reí. Acababa de robarse $80,000 de una línea de crédito que tendría que devolver con intereses. Te respondí el mensaje: a ti también. Esperé, tardé exactamente 73 minutos en que mi teléfono explotara. Chloe llamó, rechazó la llamada: número desconocido, probablemente su madre, rechazó la llamada. Chloe llama, pero rechazó la llamada. Mensaje de Chloe: ¿qué hiciste? Mensaje de Chloe: el banco dice que les debo dinero. Mensaje de Lee: esta también es tu deuda. Mensaje de Chloe: contesta el teléfono. Hice captura de pantalla de todo y bloqueé su número. 20 minutos después, llamó su hermana Meredith. La verdad es que me cayó bien Meredith, así que contesté. Theo, ¿qué pasa? Chloe está histérica. Algo sobre una llamada del banco por una deuda enorme. Meredith, tu hermana acaba de vaciar lo que creía que era nuestra cuenta conjunta y me envió un mensaje diciendo que me deja. Resulta que no era una cuenta conjunta. Es una línea de crédito comercial a su nombre. Larga pausa. Ella robó dinero de una línea de crédito. Técnicamente, se lo pidió prestado a sí misma, y ahora le debe al banco $80,000 más intereses. Pero ese dinero también era tuyo. No, solo era un usuario autorizado. Invertía dinero mensualmente, lo que técnicamente contaba como pagos a la línea de crédito, pero la deuda es toda suya. ¿Lo sabías? Lo supe hace 8 meses. Pero nunca pensé que haría algo tan estúpido. Meredith se quedó callada un momento. Theo está con otra persona desde hace meses. Conoció a un experto en criptomonedas llamado Blake en una conferencia. Ya me lo imaginaba. Tienes que ayudarla con esta deuda. ¿Por qué haría eso? Simplemente robó lo que creía que era mi dinero y me dejó por otro hombre, porque es lo correcto. ¿Lo correcto? Meredith, literalmente intentó dejarme sin nada. Pensó que estaría arruinado y desesperado. La única razón por la que está en problemas es porque no entendía su propia situación financiera. Colgué. Actualización 1. El derecho a la propiedad ha alcanzado niveles astronómicos. Primero, Chloe intentó la vía legal. Un abogado de bajo presupuesto me envió una carta exigiendo que pagara la mitad de la deuda, ya que se trataba de fondos conyugales. Mi abogado, sí, ya había contratado a uno, respondió con una simple declaración: yo era un usuario autorizado, no un aval. La deuda era anterior a nuestro matrimonio, ya que ella abrió la cuenta antes de casarnos. No es mi problema. Luego vino la manipulación emocional a través de sus padres. Su padre, Robert, apareció en mi apartamento. El portero llamó. Hay un tal Robert que quiere verte, dice que es urgente. Dile que no estoy disponible. Oí a Robert gritar desde el vestíbulo sobre conversaciones de hombre a hombre y sobre cómo comportarse con honor.
Seguridad finalmente lo escoltó fuera. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Recuerdan a Blake, el de las criptomonedas? Bueno, Meredith volvió a contactarlo con un poco de té. Al parecer, Chloe le había dicho a Blake que recibiría al menos $80,000 en el divorcio. Más la pensión alimenticia. Más la mitad de mi 401k. Había estado contando la historia de estar casada con un ejecutivo de tecnología en el que trabajo en soporte informático, que era rico pero tacaño. Blake pensó que estaba consiguiendo una sugar mama. Cuando Chloe le contó sobre la deuda, él se fue. Literalmente la dejó en 24 horas. Intentó mudarse al apartamento que él les había alquilado. Sí, ya había firmado un contrato de alquiler con él. Pero, sorpresa, nunca lo había firmado. El casero no la dejaba entrar sin el permiso de Blake, y Blake ya les había dicho que ya no estaba autorizada. Así que ahora Chloe estaba sin hogar, con 80 calorías y deudas, y soltera. ¿Me sentí mal? Durante unos 0,3 segundos. Entonces recordé el mensaje de buena suerte por sobrevivir y volví a comer mi cereal. Pero Chloe no había terminado. Ay, no, creó toda una narrativa de víctima en línea. Publicó en redes sociales como su exmarido, que la maltrataba económicamente, la endeudó. Cómo manipulé el sistema bancario para atraparla. El problema era que había olvidado que varios amigos en común trabajaban en finanzas. Su antiguo compañero de trabajo del banco, Jerome, incluso comentó: Chloe, trabajaste en banca. Tú misma abriste esa cuenta. Recuerdo que presumías de los puntos de recompensa. Borró la publicación, pero ya circulaban capturas de pantalla. Entonces vino el intento, realmente patético. Contactó a mi mamá. Mi mamá. Intentando convencerla de que me ayudara con la deuda. Su respuesta fue legendaria. Me envió la captura de pantalla. Chloe, señora Davidson. Theo no me ayudará con este malentendido sobre nuestras finanzas. Como su madre, ¿podrías hacerle entrar en razón? La misma sensatez que tuviste cuando engañaste a mi hijo con ese idiota de las criptomonedas. Esa clase de sensatez. Borra mi número. Pero el momento cumbre llegó ayer. Recibí una llamada del banco. No por la deuda, sino porque Chloe intentaba denunciar la tarjeta del usuario autorizado como fraude. Afirmó que, de alguna manera, había robado de la línea de crédito sin su conocimiento. El representante del banco parecía cansado. Señor, hemos revisado el historial de la cuenta. Todas las transacciones de su tarjeta fueron para gastos domésticos habituales, como comestibles, servicios públicos, etc. ¿De verdad quiere que investiguemos esto como fraude? ¿Qué pasa si lo hace? Bueno, presentar una denuncia falsa por fraude es un delito federal. Y como envió mensajes de texto admitiendo haber robado el dinero, retiró 80,000 pesos de una sola vez. ¿Cómo es que no se ha marcado? Las líneas de crédito comerciales tienen reglas diferentes. Técnicamente, era su crédito disponible. Pero ahora lo debe con intereses. La tasa es considerable. ¿Cuán considerable? 24,99% TAE. Me atraganté con el café. A ese ritmo, si solo hiciera los pagos mínimos, estaría pagando eternamente. Actualización 2. La espiral se aceleró más rápido de lo que esperaba. El abogado de Chloe la despidió después de que no pudiera pagar el anticipo. Intentó representarse a sí misma en nuestra primera audiencia de divorcio, se presentó con ropa de marca, probablemente comprada con el dinero robado, y exigió una pensión alimenticia porque estaba acostumbrada a cierto estilo de vida. El juez revisó sus registros financieros, vio la abstinencia de 80 calorías, vio sus mensajes admitiendo haberla consumido, vio que había trabajado a tiempo completo hasta que renunció hace 2 semanas, al parecer, pensó que no necesitaría trabajar después de dejarme sin blanca. Jueza, señora, usted retiró 80,000 pesos de una línea de crédito, renunció a su trabajo y ahora quiere que su exmarido la mantenga. Me engañó. Él sabía que era una línea de crédito. ¿Te obligó a abrir la cuenta? No, pero ¿te obligó a retirar el dinero? No, pero debería habérmelo dicho. Tú abriste la cuenta. Lo lograste durante años. Trabajas en banca. El desconocimiento de tus propios instrumentos financieros no es responsabilidad de tu exmarido. Pensión alimenticia 0. De hecho, le debe dinero a Emi porque vació las cuentas que tenían fondos conyugales. Los 80 pesos incluían mis contribuciones a lo largo de los años. Pero aquí es donde el derecho de Chloe se descontroló. Empezó a llamar a mi jefe, Deli, alegando que le había robado, que era peligroso y que debían saber que contrataban a un depredador financiero. Recursos Humanos me convocó a una reunión. Les expliqué la situación, les enseñé los papeles del divorcio, sus mensajes, todo. Fueron comprensivos, pero dijeron que las llamadas eran molestas. Ahí fue cuando aproveché mi as. Mira, he estado grabando todo lo legal en mi estado con el consentimiento de una de las partes, incluyendo un mensaje de voz donde Chloe dijo explícitamente: voy a llamar a tu trabajo todos los días hasta que pagues mi deuda. Inventaré lo que tenga que hacer. Te despedirán tarde o temprano.
El rostro de Recursos Humanos palideció. El departamento legal intervino. Le enviaron a Chloe una orden de cese y desistimiento. Ella lo violó en 48 horas. Mi empresa presentó cargos por acoso. Pero espere, hay más. El banco inició un proceso de cobro. Chloe no hizo su primer pago porque ya se había gastado la mayoría de las 80 calorías. ¿Cómo? Bueno, según Meredith, quien a esas alturas estaba completamente disgustada con su hermana, boletos de primera clase a Costa Rica para ella en Black, 12 pesos, compras de diseñador, 15 pesos, depósito para un apartamento de lujo que ni siquiera podía permitirse. 8,000. Pago inicial de 10 pesos para un auto nuevo, pero no le aprobaron el préstamo. Había estado queriendo procedimientos cosméticos. $7. El resto se destinó a hoteles, restaurantes e inversiones en el plan de criptomonedas de Black. Cuando el banco empezó a llamar por impagos, intentó negociar. Alegó dificultades económicas y le pidieron comprobantes de ingresos. No tenía ninguno. Renunció a su trabajo. ¿Recuerdas? Aceleraron la deuda. $80 completos más los intereses acumulados para pagar de inmediato. ¿La solución de Chloe? Intentó que Robert fuera aval de un préstamo de consolidación. Él se negó. Ella intentó con su madre. También se negó. Incluso Meredith se negó. Entonces tocó fondo en su desvergüenza. Empezó una campaña de financiación colectiva. Ayuda a una sobreviviente de violencia doméstica a recuperarse de la explotación financiera. No bromees. La campaña incluía fotos de ella llorando, una historia completamente inventada sobre cómo la había manipulado para que se endeudara mediante complejas estafas financieras y una solicitud de 100,000 pesos para reconstruir su vida. Se recaudaron 37 pesos en 3 días. Alguien donó 2 pesos con un silencio de comentarios. Meredith me envió capturas de pantalla de Chloe desmoronándose en el chat familiar, exigiendo que todos compartieran la campaña y llamándolos insolidarios cuando se negaron. Su propia tía respondió, Chloe, todo el mundo sabe lo que hiciste. Deja de hacer el ridículo. Actualización 3. Empezaron a llegar las consecuencias legales. ¿Recuerdan los cargos de acoso? Arrestaron a Chloe en casa de sus padres. Robert tuvo que pagar la fianza. Las condiciones incluían no tener contacto conmigo ni con mi empleador. Ella violó esas condiciones en una semana al crear cuentas de correo electrónico falsas para enviar denuncias anónimas a mi empresa sobre mi comportamiento delictivo. Las rastreé hasta su dirección IP. De vuelta a la cárcel. Esta vez, Robert no la liberó de inmediato. La dejó sentada durante 48 horas para que reflexionara sobre sus decisiones. Mientras tanto, se formalizó el divorcio. Ella recuperó sus pertenencias, su coche, por el que estaba pagando. El 40% de los bienes conyugales habría sido el 50%, pero el juez tuvo en cuenta los $80 que se llevó. Me quedé. El apartamento era mío antes de casarme. Mi 401k está protegido desde que ella retiró los 80,000 pesos. Mi cordura. Tuvo que pagar la deuda de 80,000 pesos de la línea de crédito. Mis honorarios legales. El juez dictaminó que su comportamiento fue malicioso. Costas judiciales. ¿Cuánto debía entre el banco y los honorarios legales? Unos $95. Su solución fue espectacular por su estupidez. Intentó declararse en bancarrota. Solo que transfirió algunos bienes a sus padres para ocultarlos antes de declararse. El síndico de la quiebra se enteró, claro que sí. Es su trabajo. Eso es fraude concursal. Un delito federal. Entró en pánico y retiró la solicitud de quiebra, pero ahora estaba siendo investigada. Durante todo este proceso, seguía viviendo con Robert y su madre. Por lo que me contó Meredith, fue duro. Chloe esperaba que la trataran como una víctima. En cambio, sus padres la obligaron. Consigue un trabajo. Ahora trabaja en el comercio minorista. Paga el alquiler. Haz tareas domésticas. Asiste a clases de educación financiera. ¡Qué ironía! Duró 2 semanas antes de sufrir una crisis nerviosa por cómo todos la castigaban por enamorarse de Blake, quien no la había contactado desde que desapareció. Entonces vino la última jugada desesperada. Contactó a mi exnovia de la universidad, Amber, por redes sociales. Intenté convencerla de que yo era una especie de genio financiero que los había estafado a ambos. Querían colaborar para desenmascararme. La respuesta de Amber fue perfecta. Me envió las capturas de pantalla. Chloe, salí con Theo 2 años. Es la persona más directa que conozco. Rompimos porque queríamos cosas diferentes, no porque sea un genio malvado. Además, chica, robaste 80 calorías y te atraparon. Acepta la derrota y sigue adelante. ¿Pero mi parte favorita? La semana pasada, me encontré con Blake en una cafetería. Intentó evitarme, pero terminamos juntos en la fila. Así que le pregunté, ¿cómo va la criptomoneda? Parecía avergonzado. Mira, tío, al principio no sabía que estaba casada. Me da igual, pero tengo curiosidad.
¿Invirtió alguna vez en tu plan? Sí, unas 15 calorías. ¿Cómo funcionó? La moneda se estrelló. Ahora vale quizás 300 pesos. Me reía a carcajadas en la cafetería. Actualización final. El desenlace es patético y predecible. La deuda de Chloe con el banco pasó a cobranza. Su historial crediticio está destrozado. Tendrá que lidiar con esto durante al menos la próxima década. Los cargos de acoso resultaron en 18 meses de libertad condicional y clases obligatorias de control de la ira. Ahora tiene antecedentes penales. Su trabajo en la tienda duró 6 semanas. La despidieron por reprender a una clienta que, según ella, la miró con aire crítico. Ahora trabaja en un call center, irónicamente haciendo cobranzas. Intentó una última maniobra desesperada y me contactó a través de un amigo en común para preguntarme si podíamos empezar de cero. Dijo que había aprendido la lección, y Blake no significaba nada. Mi respuesta, a través de mi amiga, fue decirle que le deseaba mucha suerte sobreviviendo. La amiga en común me contó después que Chloe se puso furiosa, gritando que le había arruinado la vida y le había tendido una trampa. Robert finalmente la echó después de que intentara robarle cheques de su chequera. Ahora vive con una prima que le cobra el alquiler a precio de mercado y le exige el primer y último mes por adelantado. Meredith y yo, de hecho, todavía hablamos de vez en cuando. Me contó que Chloe comentó hace poco en una cena familiar que era víctima de una sofisticada conspiración financiera y que probablemente yo llevaba años planeándolo. Su tío, que es contador, respondió: Chloe, abriste una línea de crédito, olvidaste que era una línea de crédito, robaste y te pillaron. La única conspiración aquí es cómo te graduaste de la universidad. En cuanto a mí, estoy bien, conservé mi trabajo, mi apartamento, mis ahorros para la jubilación y empecé a salir con Jade, una chica de mi gimnasio de escalada que sí entiende cómo funcionan las cuentas bancarias. ¿La cajera que Chloe robó? Bueno, técnicamente se lo robó a sí misma, y yo solo había aportado unas 20 calorías de esa cantidad a lo largo de los años en pagos mensuales. El banco consideró esos pagos legítimos para la línea de crédito, así que, en realidad, se engañó a sí misma. Lo último que supe por ahí es que está endeudada por los próximos 15 años o más. Blake, que vive al día, está siendo investigado por la SEC por su estafa de criptomonedas. Sus padres apenas le hablan y le han prohibido el acceso a 3 bancos locales por comportamiento agresivo. Aún publica frases vagas sobre cómo sobrevivió a la traición en redes sociales. ¿La moraleja de la historia? Si vas a vaciar una cuenta conjunta y dejarle a tu pareja un mensaje de buena suerte para sobrevivir, quizás primero deberías asegurarte de entender qué tipo de cuenta es y, definitivamente, asegurarte de que no sea una línea de crédito solo a tu nombre. Porque resulta que el karma no necesita mi ayuda. A veces los idiotas se destruyen a sí mismos con su propio derecho. Mucha suerte sobreviviendo, Chloe. La necesitarás durante los próximos 15 años de pagos mensuales. Edito, ya que la gente sigue preguntando: sí, todo esto es legal. No, no tenía la obligación de advertirle. Ella abrió la cuenta, la administró, trabajó en banca, su desconocimiento de sus propios instrumentos financieros no es mi responsabilidad, especialmente después de que intentó dejarme sin nada. Segunda edición. Para quienes dicen que debería habérselo dicho, me envió un mensaje diciendo que me dejaba con suerte, sobreviviendo después de robar lo que creía que era nuestro dinero. ¿Por qué ayudaría a alguien que hizo eso? Tercera edición. Chloe, si estás leyendo esto y Meredith dice que has estado buscando mi nombre de usuario con odio, esa clase de educación financiera que estás tomando. Presta atención. Podría ayudarte con los próximos 180 pagos mensuales que te quedan.